Bien, seguimos en Sama Noticias y es momento de recibir a un hombre de la casa, un hombre de la Facultad de Ciencias Sociales, Gerardo Tripolone. Él es abogado, especialista en defensa. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias y un placer estar de nuevo acá. Gracias por venir en esta oportunidad para hablar de un nuevo aniversario. Ya son 40 años que se cumplen del firmado de paz que hizo Argentina con Chile. ¿Cómo nos remontamos a esa época? Bueno, la verdad que es decir 40 años de un tratado de paz y amistad con Chile hoy nos parece prácticamente natural, como que no habrían otras posibilidades de relacionarnos con un país limítrofe y considerado hermano. Pero si uno toma lo que fue el conflicto durante fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX hasta el año 1984, uno se da cuenta que ese Tratado de Paz y Amistad es un hito fundamental en las relaciones con Chile y en general en nuestra política exterior y en nuestra política de defensa. Chile, junto con Brasil, fue para Argentina durante todo el siglo XX y el siglo XIX también, y fines del siglo XIX sobre todo, las mayores hipótesis de conflicto que tuvo el país. Tuvimos con Chile incluso una carrera armamentística en donde se desarrollaron las flotas, las marinas de guerra de ambos países hasta llegar a ser las más poderosas después de las grandes potencias mundiales que todos podemos reconocer, ¿no? Entonces, durante todo ese siglo se elaboraron planes militares, incluso se llegó a una movilización que todos recordamos en el año 1978, donde Argentina estuvo realmente cerca de entrar en guerra con Chile. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que el Tratado de Paz y Amistad, cumplir 40 años, que se cumplan 40 años, implica indudablemente un hito fundamental, porque no ha sido así las relaciones entre Argentina y Chile. Con el agregado de que hoy justamente se cumplen 40 años de una consulta popular, en la cual la ciudadanía fue y dio su voto sobre el tratado, lo cual le agrega un condimento más a las relaciones internacionales, a la política de defensa y también a la política interior en relación con Chile, porque nunca se había llamado una consulta popular y nunca más se llamó. Digamos, en la Constitución Nacional en ese momento no tenía el instituto de las consultas populares vinculantes o no vinculantes. Ahora lo tiene desde 1994 y aún así nunca más hubo un proceso de este tipo. Entonces me parece que, como para resumir, los factores internacionales de haber estado muy cerca de una guerra con Chile en 1978, pero también antes, en 1901, tener una relación muy tensa con un país considerado hermano, ahora, pasar por la guerra de Malvinas, en donde Chile siguió siendo una amenaza, digamos, en la retaguardia argentina, a medio año después, bueno, prácticamente un año en realidad después de la recuperación de la democracia, estar firmando un tratado con quien había sido un enemigo histórico del país. Bueno, tiene una relevancia muy importante. ¿Cómo fueron los roles de los gobiernos en ese momento? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque tenemos que pensar que Argentina estaba ya con un gobierno democrático, con el funcionamiento de los tres poderes del Estado, pero Chile no. Chile todavía estaba el gobierno de la dictadura del general Pinochet, con lo cual eso también agregaba un condimento muy grande porque la pregunta era si se debía negociar con una dictadura militar un tratado de paz y amistad, ¿no? En definitiva. En gran parte el discurso opositor al tratado, a las negociaciones que llevó el gobierno de Alfonsín, era esa, ¿no? En gran medida. Y ahí cumplió un rol muy importante tanto la figura del presidente Alfonsín en el primer año de gobierno, ¿no? La importancia que eso tenía, el arrastre que tenía, y también las relaciones con el peronismo, porque ahí hay un hito también interesantísimo en el canal de Beagle para los comunicadores, que es el primer debate televisado, ¿no? Entre Saadi, senador peronista, y el canciller de Alfonsín, Dante Caputo, ¿no? Ellos protagonizaron un debate televisivo muy fuerte en el cual el senador peronista explicitaba la oposición de algunos miembros del partido, porque es muy importante señalar también que otros grupos del peronismo decían, bueno, en definitiva, la idea del ABC, de los acuerdos con Chile, de la integración regional, viene del peronismo, entonces no nos podemos oponer a esto, ¿no? Que forma parte de la integración del país con un país hermano. Pero otra facción no, otra facción se oponía, con lo cual entonces Alfonsín tuvo que batallar la negociación, y su canciller obviamente, y todo su equipo,
la negociación con Chile, pero también a la par combatir internamente con quienes se oponían. Con un dato político y constitucional fundamental, que era que en la Cámara de Diputados tenía mayoría el radicalismo, con lo cual podía aprobar el tratado, que necesariamente tenía que ir al Congreso de la Nación, pero no en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores la mayoría era peronista. De ahí viene la consulta popular. La consulta popular fue un mecanismo que encuentra el gobierno nacional para consultar a la ciudadanía, esperando obtener un resultado tan abrumador que los senadores opositores no pudiesen oponerse en la Cámara. Bien. Y el resultado fue así. Fue así, tal cual. Sí. Y hoy en día, ¿cómo se puede ver esta relación? Bueno, de hecho hubo un acto también en el Vaticano, donde no participó el canciller argentino. ¿Cómo se puede observar? Bueno, ahí hay obviamente dinámicas políticas muy coyunturales de las relaciones de Argentina con el Vaticano y de las relaciones de Argentina con Chile en la actualidad, y ahí obviamente el dato político de actualidad es la diferencia política justamente ideológica entre los dos presidentes de Chile y Argentina, que es sumamente marcada, uno podría decir que una de las más marcadas del continente. Y aún así lo interesante es notar que a pesar de esas rispideces, esa posibilidad de un conflicto armado se ha esfumado completamente. Esa es la gran, lo que todavía podemos celebrar, digamos, y que con seguridad uno puede decir que durante mucho tiempo, en el mediano y largo plazo, eso se va a mantener. Esa es la huella, digamos, del Tratado de Paz y Amistad, que a pesar de estas diferencias tan fuertes que se pueden reconocer entre los dos presidentes, se mantiene. Y a su vez también el gesto, obviamente, de no enviar al canciller argentino al Vaticano es muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tuvo el Vaticano en el Tratado de Paz y Amistad, digamos, y en evitar la guerra. Ahí hay una cuestión histórica muy interesante, que es que en el año 78 la dictadura militar el gobierno de facto lo presidía el general Videla, y Videla era considerado de los moderados, los que no querían la guerra. Esa palabra yo sé que es fuerte para adjetivar el pensamiento de Videla, pero en este caso era moderado porque no quería ir a la guerra. Pero tenía una facción muy fuerte que sí quería ir a la guerra, que eran los que llamaríamos halcones dentro de la dictadura. Y bueno, para superar la presión de los halcones en gran medida, el Vaticano cumplió un rol fundamental, porque en definitiva todos respetaban de alguna forma su identidad católica. Entonces, bueno, la palabra del Papa y de su enviado era muy fuerte. Entonces, el Vaticano representa para el Tratado de Paz y Amistad con Chile una figura central de mediación y a su vez de respeto por parte incluso de la dictadura militar que gobernaba Argentina y también la de Chile, por supuesto. Entonces, no haber respondido a este acto conmemorativo a 40 años resulta bastante curioso y de alguna manera también explicita las identidades políticas del gobierno argentino y sus prioridades. Seguro. Esa influencia del Vaticano, de la Iglesia Católica, ¿continúa siendo tal hoy en día? ¿Son diferentes contextos? Pero ¿cómo se puede analizar? Yo creo que son diferentes contextos. Eso daría para una charla muy interesante, muy profunda. Yo creo que son claramente contextos muy distintos. De hecho, mencionábamos recién que en el año 78 eran dos dictaduras militares, en el 84 un gobierno democrático, y otra dictadura, y a su vez también hoy, digamos, claramente dos gobiernos democráticos en ambos países. Entonces, y a su vez también el peso que tiene el Vaticano en general en la política puede haber cambiado, para no utilizar la palabra menguado, pero puede haber cambiado claramente. El dato político, obviamente, interesantísimo en nuestra región es que el Papa es argentino, ¿no? Entonces, en gran medida eso también puede alterar. Lo estoy enunciando como variables, después en cada caso en particular, y depende de los conflictos, la voz del Papa, la voz del Vaticano, tiene diferente peso, ¿no? En Argentina puede tener un peso amplificado justamente por ese carácter de ser argentino, y además de un país con tradición católica, y tal vez en otros países, en otros contextos, su voz no se escucha tanto, para decirlo metafóricamente, porque, bueno, son países con tradiciones distintas y el Papa obviamente no es de esa nacionalidad.
Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación.